eso todo esto lo hacemos con muchísimo cariño. Para el día de hoy trajimos una consecuencia de una charla anterior en la cual hablamos sobre un concepto que está muy en auge, que se llama la alfabetización de datos o data literacy. La mayoría del contenido digamos que de este estilo se encuentra en inglés, entonces también lo que nosotros buscamos con esto es poder acercarlo a, digamos que a la comunidad. En ese momento, por eso les hacía hace un momento la pregunta de quiénes habían participado, era para revisar si hacíamos nuevamente como un repaso sobre lo que es el concepto como tal, o de una arrancábamos con los pasos para la implementación. Entonces, no sé, no estoy viendo la pantalla, no sé quiénes están conectados, así que no sé. Vamos a ver por acá. A ver si por aquí se puede ver a los participantes. Y se me metió el... Ya. Cancela. Y ahora sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, se oye bien. Listo, vale. Entonces, vamos a ver dónde estamos. Listo. Gracias. Ya, listo, audio off. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Inicialmente, nosotros en algún momento habíamos hablado sobre lo que era el concepto de la alfabetización de datos y nosotros nos centramos partiendo de qué es un lenguaje, ¿cierto? Y por qué la necesidad de aprender un nuevo lenguaje. Hacíamos un símil sobre cómo es el proceso cuando nosotros queremos hacer, digamos que el viaje de aprender un nuevo idioma. Entonces, ¿cuáles son como los recursos que tú tienes que utilizar para poder aprenderlos y, digamos que poder tomar las certificaciones, es decir, que tú eres una persona con suficiencias en ciertos idiomas? Así mismo pasa con los datos. Al final de cuentas, nosotros en la parte académica, voy a hablar a nivel profesional, a nivel industrial, nosotros en la academia nunca recibimos este tipo de capacitaciones en donde nos enseñaran a poder trabajar con la información, a poder analizarla, argumentar con ella y expresar las ideas que nosotros estábamos percibiendo a partir de ella. De allí nace el concepto y por eso es que se invita a que las personas que quieren ahondar en este punto tengan ese tipo de estructuración como cuando tú lo haces con un idioma. Entonces, el objetivo al final de todo esto es poder llevar esto a las compañías, poder dejar de tomar las decisiones basado en yo creo que, a mí me parece que, me dijeron, lo más probable, tengo así como un pálpito, o sea, dejar de tomar las decisiones basadas en emociones y irnos pues más a una parte más calculadora y tomar las decisiones basadas en datos, que al final de cuentas, todo esto lo que nos tiene que llevar es a que generemos acciones al respecto o a partir de estas decisiones. Entonces, el objetivo principal es transformar los negocios, ¿cierto? Digamos, en dos componentes, no solo en generación de mayor valor, tanto monetariamente como a nivel de los productos, sino también valor en la fuerza de trabajo que va a sentirse mucho más comprometida conmigo o con la compañía, a la vez que la compañía está invirtiendo en mejorarle el perfil a estas personas. Entonces les traigo un ejemplo. Esta gráfica me la robé hoy, particularmente, que me pareció súper buena, porque esto nos pasa a todos en muchísimas reuniones. Y muchas veces sale alguna de las personas que está haciendo la presentación y dice, sí, es que para mí las ventas fueron de 5 pesos, pero no nos dan contexto, no nos dicen con respecto a cuál era la meta, si fue con respecto un cumplimiento con respecto al mes anterior, con respecto al año anterior, con respecto a la cuota total del mes. Entonces, cuando nosotros no tenemos contexto, es muy difícil que podamos tomar una decisión con esa información. Entonces, en este caso, mira qué dice. Buenas noticias, me volvieron a reelegir para 4º año.
O sea, el man se tira el ancho y le toca volver a cursar las asignaturas. Hoy también particularmente me encontré un artículo súper bueno que lo voy a llevar allá ahorita mismo para que tomemos esa evaluación y analicemos la importancia de el poder comprender la totalidad del contexto y de la información. Quiero que hagan este ejercicio conmigo para que al final podamos nosotros todos entender hacia dónde vamos con esto. Denme un segundo que les voy a compartir la pantalla con esto. Acá está. Me confirman si están viendo esto que estoy compartiéndoles. Vamos a mirar acá. Ventana, vamos a compartirles esto. Yo les voy a compartir ese link de este artículo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo. Perfecto. Entonces, Datami lo que hizo fue que sacó un artículo súper chévere donde dice, vamos a probar tu nivel de madurez analítico. Entonces tú dices, ay, Dios mío, ¿cómo me va a ir? El artículo está súper, súper bueno, la verdad que se lo recomiendo que se lo lean, está genial. Ya yo lo hice, saqué mi puntaje máximo, así que los invito a que lo hagamos en conjunto. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esta gráfica, aquí lo que nos está diciendo es, dentro de esta gráfica y en el titular que tiene, ¿cierto? ¿Qué puedo yo concluir al respecto? Entonces aquí dice, nos están dando pues como los niveles de ingresos de unas personas y el nivel como de correspondencia, por decirlo así, y nos dicen, basado en esto que estamos viendo nosotros acá, ¿qué podemos decir? Nuevamente aquí se lo voy a compartir. El soporte sobre una iniciativa X escolar, aquí digamos que en los niveles de ingresos de las personas y aquí el porcentaje como de participación por cada uno de esos niveles de ingresos. Entonces tenemos tres alternativas. Aquí nos dice que podemos inferir que las familias con ingresos superiores soportan el tipo de escolaridad en persona a dos. O sea, les gusta que vayan y les enseñen. El B es que dice que las personas con menores ingresos son menos, no les gusta tanto, digamos que ese tipo de educación. Dice la otra es que las personas que tienen ingresos medios y altos son el doble de las personas con, o sea, digamos que en cantidad son el doble de las personas de menores ingresos. Y el último dice ya uno. Nada, frío, frío, caliente, caliente. Vamos a ver nuevamente la gráfica. ¿Qué puedo yo inferir acá? Meli, se fue el sonido un momento, un espacio cuando estaban tirando Okay. las opciones, sí. Ok, igual. Aquí al final de cuentas lo que tenemos que mirar es qué puedo yo interpretar de esta gráfica. Realmente no me está diciendo mucho porque no tengo valores, no sé respecto a cada uno de los niveles cuáles son como los porcentajes de variación, no es mucho lo que puedo decir, pero yo sí que puedo deducir es que a las personas con menores ingresos les gusta menos ese tipo de educación. Entonces, cuando tú lo seleccionas, él automáticamente te dice, sí, efectivamente, este es el tipo de diferencias que tú puedes realizar dado esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué les traigo este ejercicio? Y como les digo, les voy a compartir el link para que sigamos haciéndolo cada uno y evaluemos su nivel. Es porque esto nos sucede a nosotros diariamente. Nos enfrentamos a reuniones, nos enfrentamos a presentaciones en donde nos muestran unas gráficas y no tenemos, porque la gráfica no es simplemente qué tan bonita, fea se vea. La gráfica también tiene que decirme a mí, arrojarme información. Yo también tengo que saber, por ejemplo,
cuál es el tipo de dato que estoy analizando, si es un tipo de dato cuantitativo, si es un tipo de dato cualitativo, fuentes, qué tipo de transformación ha sufrido esto. Por ejemplo, si estoy haciendo evaluaciones de modelo o de algoritmos de analítica avanzada, qué tipo de segmentación ha sufrido las fuentes de información para hacer las pruebas, y luego de que esas pruebas hicieron, cómo fue el resultado con la otra partición de la data. O sea, yo tengo que tener control sobre esa información para poder determinar si lo que me están presentando allá realmente es verdad o es mentira. Entonces, por eso este concepto de data literacy toma demasiada relevancia, y por eso es que nosotros nos invitamos a que lo tomen, uno, como una habilidad o una capacidad que tenemos que desarrollar, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito personal, porque a todos nos llegan los extractos, la cuenta de teléfono, hay millones de aplicaciones ahorita, las de que traquean los resultados de salud, los pasos, todo eso, que te están presentando gráficos. Entonces tenemos que aprender a identificarlos y a tomar decisiones basadas en esto. Voy a regresarme a la presentación, digamos que ya contextualizados un poco. Entonces lo que buscamos con la presentación de hoy es presentarles esos pasos que nosotros, bueno, que nosotros no, que se ha identificado un framework de trabajo en el que tú puedes conseguir que tu fuerza laboral cree dentro de la compañía una cultura orientada hacia la toma de decisiones basadas en datos. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Hace 2 años, un grupo de compañías contrataron a otra empresa para que evaluara cómo estaba el nivel de madurez en el análisis de información de las empresas, y demostraron o tuvieron resultados bastante importantes. Uno es que, pongamos nosotros, digamos que en los zapatos de los gerentes, y que tú como empleado digas, mira, solo el 24% de los tomadores de decisiones se sienten a gusto y comprometidos, o comprometidos no, a gusto con tomar una decisión basada en una gráfica que le están presentando, se siente con suficiencia para poder debatir al respecto, es muy poquito. Luego de esto, aparte de los tomadores de decisiones, solo el 32% ya de los altos ejecutivos de las compañías, vicepresidentes, presidentes, juntas directivas, se sienten con esa suficiencia. Y realmente, cuando nosotros lo analizamos, decimos, bueno, entonces, ¿quiénes están y cómo están tomando las decisiones al interior de las empresas? Y adicional a eso, algo que hay que tener en cuenta, toda esta digitalización, todo este tema de la tecnología, ha apresurado pues que las volumetrías de la información crezcan también, y que a su vez, digamos que la gente joven que viene a relegar la siguiente generación, empiece pues a trabajar con ellos, pero solo el 21% de los jóvenes entre los 16 y los 24 años, quienes son los que van a iniciar a laborar dentro de nuestras compañías, se sienten a gusto con poder analizar información. Entonces esto nos pone a pensar, nos dice, mira, tenemos que crear conciencia al respecto, y tenemos que, tanto al interior como al exterior de las empresas, empezar a tomar medidas al respecto. Entonces uno de estos puntos es empezar nosotros a preguntarnos preguntas claves como si nosotros confiamos en nuestros datos, si consideramos que tienen la calidad suficiente, y en caso de que no suceda así, ¿por qué no? Si estamos haciendo las preguntas con respecto a la información que nos están presentando. Hay un ejemplo súper chévere, todos conocemos el de Jon Snow con el tema de la malaria, pero ahorita estaba viéndome otro de una enfermera que se hizo una pregunta con respecto de por qué era una enfermera en una zona de guerra, y se hizo una pregunta con respecto a por qué se estaban enfermando los soldados. Y se dio cuenta, o sea, por qué se están enfermando los soldados. O sea, no digo cuántos soldados hay enfermos, qué tipo de enfermedad tienen, sino por qué se están enfermando. Entonces se dio cuenta que ellos se estaban enfermando no por las heridas que traían, sino por la falta de higiene y salubridad dentro de las instalaciones. Entonces, cuando tú sabes qué preguntas te tienes que hacer, es más fácil para ti encontrar la respuesta dentro de la información. Por ejemplo, tienen una cultura en la que los empleados se sientan cómodos desafiando digamos que a los ejecutivos con los datos que tienen para presentar. Esas son las cosas que nos tienen que empezar a inquietar. Pues adicional a eso, como les comentaba, el panorama empresarial actual está experimentando una evolución digital considerable.
Las innovaciones tecnológicas están creciendo a un ritmo excepcional, están produciendo tecnologías emergentes como IoT, inteligencia artificial, aprendizaje automático, machine learning, análisis predictivo, descriptivo, cognitivo y demás. Entonces, estas tecnologías son catalizadores del crecimiento y pueden permitir a las empresas capitalizar grandes volúmenes de datos de una manera eficiente. Sin embargo, a pesar de que este potencial, ¿cierto?, lo tengamos, nosotros también tenemos que evolucionar a la misma tasa. Entonces requiere pues que también nosotros podamos dar respuesta a esas preguntas e implementar o que nos guíen hacia estrategias futuras dentro de la organización basadas en esta información. Y es ahí donde el data literacy o la alfabetización de los datos desempeña un papel fundamental. Solo aquellas empresas que aprovechen eficazmente sus datos y lo conviertan en conocimiento, realmente se van a transformar y van a tener ventajas competitivas. Ahora sí, ¿cuál es la definición de ese famoso data literacy? Definición estándar es la capacidad de leer, trabajar, analizar y comunicarme con los datos, ¿cierto? Estas palabras se tratan pues digamos que de consumir correctamente y en nuestro mundo, basado en la información, cada individuo necesita saber cómo transformar esos datos en información procesable rápidamente y no solo nos referimos a todos esos estudiantes, empleados básicos, sino que también eso, como les decía hace un momento, está en todos los niveles de escolaridad y de jerarquía dentro de las compañías. Todo el mundo, sea científico o no de datos, necesita tener estas competencias. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros la brecha? ¿Por qué está pasando todo esto? Como les mencionaba hace un momento, la cantidad de datos que tenemos, luego de eso tenemos también la democratización en los datos, perdón, ¿cómo fue? Perdón. Acá. Esa capacidad de nosotros poder acceder a la información de una manera gobernada, que si un usuario necesita poder analizar una información, sea accesible, sea veraz, tenga una calidad aceptada según las políticas dentro de la compañía para poder utilizar ese tipo de fuentes de información. Es allí donde tecnologías como los catálogos de datos están muy en tendencia, porque lo que nos hacen es que nos garantizan, es como un marketplace, nos garantizan que ese tipo de información va a cumplir con las características que nosotros definamos como óptimas para utilizar. Entonces yo tengo tipos de catálogos que son, no sé, los datos maestros. Entonces yo con los datos maestros tengo que garantizar que el 100% de la información que está allí cumple con los criterios de completitud y demás. Entonces ahí es donde la democratización toma un papel importante. También todo este tema de la transformación digital pues entra a pesar y ahí es donde nosotros tenemos que encontramos pues que el volumen de los datos ha crecido, que se ha transformado todo y que la digitalización aparentemente infinita de los datos hace pues que todo esto se vea que nos afecta. Este fue el modelo de datos, el framework que presentamos en la sesión anterior, se los traje para refrescar. Y en este framework lo que nosotros estábamos trabajando es cómo nosotros podemos empezar a utilizar de manera individual o por unidad de negocio la alfabetización de los datos. Entonces, ¿qué era? Preguntar, hacer las preguntas correctas, y existen unos métodos para hacerlo. Adquirir los datos, analizarlos, aplicarle las técnicas porque se correspondan y luego de eso hacer el anuncio sobre los datos, sobre la información que nosotros encontramos de esto y al final evaluar pues, el resultado de esta información. Este es ese framework. Pero como les decía, esto va a individuos o unidades de negocio. Sin embargo, lo que les vamos a presentar hoy ya es cómo yo lo hago a nivel macro, a nivel de la organización. Entonces, independientemente del tamaño o el enfoque del negocio, tú puedes desarrollar un programa de alfabetización en los datos siguiendo estos pasos, en donde tú analizas, ¿cierto?, el orden con el que se va a seguir. No es una camisa de 11 fuerzas, de fuerza, pero sí ha tenido unos resultados considerables en muchísimas compañías.
Entonces, una vez que tu organización ya haya tenido la oportunidad de implementar en un primer ciclo, porque eso es lo chévere, esto es un ciclo iterativo, tú cada año puedes empezar a hacer pues, como todo el proceso de mejora continua al marco de trabajo. Entonces, el marco de trabajo se compone de ¿qué? De una planeación y visión, ¿cierto? De la implementación. Luego, ¿cómo voy a comunicarlo yo al interior de la organización? Luego de esto, tengo que evaluar las competencias que tengo dentro de toda la organización respecto a el análisis de información y la toma de decisiones. Luego de esto, tengo que hacer yo una evaluación también a nivel cultural, esto cómo impacta dentro de la compañía. Tengo que hacer unos planes de capacitación en donde luego identifico yo cuáles son las oportunidades de mejora que tiene mi equipo con respecto al análisis de información y cómo me está afectando culturalmente, tanto positivamente el proyecto como negativamente la falta de las capacidades del equipo. Yo complemento todo este plan de trabajo y genero digamos que mi plan de conocimiento. Luego evalúo los resultados obtenidos a partir de estas implementaciones y sigo con el ciclo. Entonces vamos a entrar a revisar cada una de estas etapas. En esta primera etapa de planeación y visión es un punto de partida para, digamos que delinear y acordar la visión de la organización en relación con la alfabetización. Y aquí es importante que se tengan en cuenta tres aspectos. Uno es quiénes van a participar. Otro es cómo voy a financiar este tipo de iniciativas y cuánto tiempo me va a tomar. Porque al final de cuentas, todas las organizaciones, como les decía inicialmente, lo que buscan o su objetivo principal es generar un retorno hacia los socios o la junta o según las metas que tenga la compañía. Entonces, digamos que los participantes, dependiendo del tamaño de la compañía, yo voy a determinar si quiero, por ejemplo, si es una empresa pequeña, para mí es muy importante que participen todos para alinear las expectativas. Sin embargo, si la empresa es muy grande, entonces yo lo que tengo que decir es que el participante realmente vaya a impactar inicialmente las decisiones. Por eso es que se busca o se ha encontrado que normalmente deben implementarse este tipo de estrategias de arriba hacia abajo, es decir, de los altos ejecutivos hacia la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque a medida que ellos empiezan a participar y a generar pues, esos hallazgos y a capitalizarlos y compartirlos con el resto del personal, también me van a empezar a exigirles a ellos que empiecen a interactuar al mismo nivel. Entonces ellos van a tener también las necesidades de subir sus habilidades para poder tener esa conversación de todo tipo. Luego de esto, en el financiamiento es definir, vamos a contar con un presupuesto específico para esto, vamos a utilizarlo dentro de, no sé, iniciativas de inteligencia de negocio o las que tengamos dentro de la compañía. Normalmente se sugiere que sean presupuestos independientes. Y el tiempo es porque todo proyecto tiene que tener un inicio y un fin, y esto al final de cuentas son proyectos. Entonces es en cuánto tiempo voy a estar complementando cada una de estas etapas. Como les decía anteriormente, la etapa de planeación, comunicación y evaluación en promedio tienden a tomar unos 3 meses. Entre esa definición de quiénes participan, de dónde tomo el dinero y cuánto tiempo me voy a demorar, luego en cómo genero yo una comunicación asertiva al interior de la compañía, notificando qué es lo que voy a hacer y luego evaluando pues, a las personas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, porque es importante que normalmente las personas con altos perfiles o con altos cargos dentro de las compañías sean quienes empiecen a participar y a liderar este tipo de iniciativas, es porque ellos van a darnos una visión que va a impulsar hacia dónde deben ir los datos, porque también son quienes nos van a definir, digamos que ese tema del gobierno dentro de la compañía, porque también son quienes van a aprobar las inversiones y al final de cuentas, como les decía anteriormente, son ellos quienes van a exigirnos que posteriormente nosotros continuemos con esas implementaciones. Pero aquí hay un rol súper importante que normalmente es el recomendado para que sea el líder estrella de este tipo de iniciativas y es el CDO.
Es el candidato ideal porque al final de cuentas él es el quien responde ante toda la compañía por los datos de la organización. Y aparte es un experto que conoce muy bien del tema y que puede ser un muy buen evangelizador al interior de las compañías. Con respecto a comunicación, entonces como les mencionaba, la idea es poder presentarle a la compañía el por qué nosotros queremos hacer o implementar este tipo de proyectos dentro de la compañía, qué beneficios voy a tener. Hay algo muy importante y es aclararle al personal o a los participantes del proyecto que si bien va a requerir un esfuerzo por parte de ellos, en que luego de que se evalúe tengan que reforzar algún conocimiento, el tiempo que ellos vayan a invertir en este tipo de aprendizajes también va a ser parte de sus jornadas laborales, porque también está demostrado que cuando tú le exiges a la gente que tenga que reforzar esto luego de sus jornadas laborales, digamos que la probabilidad de deserción es muy alta. Entonces aquí viene la evaluación. La evaluación consiste en unos tests, que en un momento también se los mostraré, en donde te hacen unas preguntas muy básicas, en teoría, y basado en tus respuestas te van a dar como las calificaciones. Existe una metodología que la ha liderado el Data Literacy Project, que ya estableció o estipuló algunos personajes. Esto, como les digo, yo se los traigo, pero la idea es que nosotros, según nuestras necesidades, los identifiquemos y los definamos. Entonces ellos tienen el aristócrata, el caballero, el soñador y el dudativo, como dentro de los personajes que yo puedo tener al momento de hacer la evaluación. Establecer, digamos que lo que les mencionaba hace un momento, ese refuerzo cultural dentro de la compañía que permita que toda la gente dentro de la empresa pueda entender que no es que yo voy a presentar un gráfico bonito o voy a presentar un dashboard bonito, sino es qué valor me está generando la información. Y si no me está generando ningún valor es porque no estoy haciendo las preguntas correctas, porque al interior de la compañía no estamos haciendo las preguntas correctas, porque no tenemos las fuentes de datos que corresponden para resolver todas esas inquietudes. Entonces, cuando eso sucede al interior y se da en doble sentido, es decir, desde la gerencia hacia los roles jerárquicamente por debajo o también de abajo hacia arriba, allí es cuando nosotros entendemos esos cambios culturales, cuando la gente ya te dice, y eso lo tomaste de qué fuente, y eso estaba al borde de qué fecha, allí es cuando se puede decir que existe un cambio cultural dentro de la organización. Y las características de una cultura alfabetizada en datos se dan por la fluidez, ¿cierto? Se dan por la capacidad de análisis, metodologías estadísticas, visualizaciones, esa capacidad de yo poder definir si dependiendo del tipo de datos cuantitativo o cualitativo, como se llaman, se conocen normalmente dimensiones o medidas, es la que corresponde para el análisis que tengo que hacer, qué y cómo estoy aprendiendo, y adicional a eso, cómo estoy yo llevándole digamos que lo que yo estoy aprendiendo al resto del equipo. Esas son las características principales. Entonces, cuando yo estoy haciendo este proceso, y ya evalúo a mi gente y estoy haciendo ese cambio cultural, empieza la fase de definir qué es lo que tienes que tú aprender para poder mejorar esas debilidades que identificamos en tu evaluación. Entonces, para cada uno de los perfiles se identificaron unas características o unas habilidades, objetivos, y cuáles eran como los resultados que se querían para cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el aristócrata. El aristócrata es una persona que conoce muy bien de datos, de datasets, de herramientas. Es una persona que muy posiblemente sabe codificar, que es un data science, etc. Una persona que tiene unas capacidades, unas características bien interesantes, pero que es una persona que si se le da un muy buen manejo y se le refuerzan habilidades blandas, por ejemplo, como un tema de comunicación, como un tema de mentoría o de tutoría, pueda tomar y llevar toda esa información que él tiene hacia el resto de la organización.
Entonces, esta evaluación, basada, como les decía, en estas habilidades, una es la participación de los datos, otra es el liderazgo, mentorías, comunicación y carisma, habilidades analíticas y estadísticas, habilidades de codificación, todo un tema de visualización y storytelling. Él me va diciendo cuál es ese objetivo deseado y al final de cuentas cómo puedo hacer yo para reforzar eso dentro de este tipo de perfil. Lo interesante de este, como digamos que de este camino que nos enmarca en Data Literacy Project es que también nos entregan herramientas que son gratuitas en las cuales las personas pueden empezar a construir ese aprendizaje. Asimismo existe para el caballero. El caballero es el que sí sabe, pero no tanto. Entonces, posiblemente él, por ejemplo, sí entiende de cómo se visualiza la información, qué tipos de datos se están analizando, cómo puedo hacer yo un tema de transformación o aplicación de reglas de negocio dentro de la información, etcétera, pero no sabe programar o sabe muy poquito programar. Entonces ahí es donde yo voy a definir una serie de habilidades completamente diferentes para este tipo de personaje y a su vez tiene su marco de trabajo a desarrollar esas habilidades. Luego tenemos el soñador, el que dice, sí, yo entiendo la importancia de los datos, pero no sé nada de esto. Pero es una persona abierta al cambio, es una persona que entiende sobre la importancia de aplicar este tipo de características, perdón, estas metodologías dentro de la empresa y se deja ayudar. Sin embargo, siempre tenemos la piedra en el camino y son los dudativos. Dicen, no, y ahora me toca más tiempo y tras que yo ya tengo mucho que hacer, entonces ahora me toca ponerme a aprender esto, o sea, como que qué pereza. Entonces, este tipo de personas también, como todo mapa de comunicaciones, uno las tiene que tener identificadas y adicional a eso, tiene que tener unos manejos especiales porque pueden ser fuentes de contagio negativo al interior de la compañía y nos pueden dañar el proyecto. Al final de todo esto tenemos que medir el resultado de cómo lo estamos haciendo, qué tan bien lo estamos haciendo, qué nos hace falta para hacerlo mejor, qué resultados hemos tenido, porque como se conoce, lo que no se mide no se mejora. También este tipo de proyectos deben tener unas tasas de medición. Al final, al nosotros tener una fuerza de trabajo alfabetizada en datos, lo que vamos a conseguir es que podamos tomar decisiones mucho más rápidas, tomar decisiones acertadas, ser competitivos y fomentar la participación dentro del equipo de trabajo. Entonces esto es lo que nos va a llevar a ese siguiente nivel dentro de la compañía. Toda esta información es obtenida a partir de un proyecto que surgió hace 2 años, se llama el Data Literacy Project. Esto es un conjunto de compañías que han identificado este tipo de necesidades al interior de las empresas y han desarrollado con sus equipos de trabajo, ya existe un equipo de trabajo exclusivamente de esta organización, material tanto para desarrollar las habilidades, material de estudio, casos de éxito, etc. Y esto es uno de los tantos grupos que ha identificado la necesidad y ha generado material para hacerlo. Hay empresas, por ejemplo, como Tableau, que también lleva una iniciativa muy fuerte al respecto, y Microsoft lo hace, pero desde el mundo digital, no desde el mundo de los datos, sino que como ellos tienen digamos que una suite un poco más completa, ellos lo hacen pues como desde el mundo digital, pero también tienen un componente súper importante con respecto a los datos. Entonces, cuando nosotros nos vamos acá al Data Literacy Project, les voy a compartir cómo es la página. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Inquietud? Listo. Estamos. Ahora sí. Esta es la página de esta iniciativa en donde, como les decía, tienes todo un tema de evaluación. Perdón. Vamos a hacer la evaluación.
aprendizaje y una comunidad para que tú interactúes. Han hecho estudios, entonces aquí están pues como todos los estudios que se han realizado, por ejemplo, cómo poder interpretar la información del COVID, etcétera, el impacto de la literacia en la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algunos casos de éxito de cómo empresas que han implementado este tipo de metodologías o marcos de trabajo han obtenido pues, unos resultados interesantes. Por ejemplo, acá, perdón, acá nos dicen cómo JDS encontró recetas a partir de los datos que ellos empezaron a mezclar, por decirlo así, o evidenciar. Entonces los invito porque son súper chéveres, la verdad, las historias. Entonces aquí en evaluación empezamos con el test, así como el anterior, creo que son 5 o 10 preguntas, y acá mira que muy como el anterior, te hacen una pregunta, tú haces la selección y ya al final, vamos a hacer aquí rapidito, no estoy leyendo las preguntas, ya si vamos a hacer como no sé, las sé, todas las sé, son 10 preguntas, para hacerle que somos unos aristócratas. Entonces mira que aquí me dice, mira tu resultado, me dice que soy un caballero, ¿cierto? Y por ser un caballero, mis habilidades que tengo que reforzar y me da el material con el cual yo puedo reforzar. Entonces, ese material yo lo puedo conseguir aquí mismo. Acá yo me vengo a aprender. Entonces, acá me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Aprender o tener recursos? Y digo, no, quiero aprender. Entonces, tengo un curso que es de analítica. Acá va inicialmente un overview. Luego viene fundamentos en los datos y ya fundamentos en analítica. Al final ya tengo yo todos estos marcos de trabajo que les acabo de presentar y un poco de analítica avanzada. Todo esto nos va a llevar a que al final nosotros podamos certificar, y aquí me vengo a la página de Click, no por ser publicidad política pagada, sino porque Click está certificando tus habilidades en Data Literacy de forma gratuita. Entonces él aquí te dice, mira, tú te puedes certificar, estos son los prerequisitos, estos son algunos recursos que te recomiendo y estos son los exámenes, lo que te voy a preguntar, digamos que el alcance del examen. Entonces te dice, ¿cómo interpretas tú los requerimientos del negocio? ¿Cómo entiendes tú la transformación de la información? ¿Cómo diseñas las visualizaciones? ¿Cómo las interpretas? ¿Cómo analizas ese resultado? ¿O qué decisiones tomas al respecto y cómo compartes? Realmente pudiésemos decir que es bastante sencillo. Entonces podemos tomar la certificación y nos darán nuestro certificado de que somos unas personas alfabetizadas en datos. Asimismo, como les mencionaba, lo encontramos con Tableau. Yo no encontré certificación por parte de Tableau, pero creo que pues esta nos puede servir, en donde tenemos introducción del concepto, cómo se estructura la data, cómo se exploran variables y campos. O sea, digamos que cada vendor, cada persona o organización que encuentre que esta información es relevante, empieza a estructurarla de una manera, pero todos al final de cuentas buscan responder lo mismo, y es cómo hacemos que las personas entiendan, trabajen, analicen y argumenten con los datos. Eso era lo que les quería presentar para el día de hoy. Como les digo, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud, duda, si les pareció claro, ¿no? Súper claro, dice Eugenia. A ver, que todo chévere. Les voy a compartir el link de el examen es muy bueno, la verdad. O sea, las preguntas que hacen son súper buenas. Sí, nosotros dentro de la comunidad, todas estas grabaciones, la verdad, Alexis nos ayuda muchísimo en la generación del link, en la grabación de la sesión, y posterior a eso lo publicamos en su canal y lo compartimos en YouTube y lo compartimos en LinkedIn, también lo compartimos.
les voy a compartir bueno, yo esta presentación ahora se la comparto en el grupo de Data Inspires Community, y lo único que me hace falta es incluirle los links estos, porque se los quería presentar, pero bueno, espero haber sido clara. De verdad que me ayuda muchísimo también cualquier feedback que ustedes nos puedan dar respecto a la presentación realizada. No, Melissa, yo creo que la presentación fue supremamente clara, muy preciso todo lo que nos presentaste, y bueno, aquí yo creo que los comentarios de los participantes lo dicen todo, ¿no? Así que ya ahorita subimos el video para que todos lo puedan volver nuevamente a mirar con más detalle, y bueno, y entrar ahorita a hacer el test para ver cómo nos va. Ay, sí, yo lo hice saquecito de 5, no por chicanear, sino que fui consciente y dije, voy a hacer esto súper claro, chévere. Sí, dale, perfecto. Bueno, yo también ahorita Bueno, vale. a ver qué tal. Un placer. Bueno, muchas gracias, y bueno, gracias a todos por su participación. Feliz noche. Chao. Bye.